Tenemos, si yo no tengo mal entendido, ya enganchada la comunicación con Lavín Abraham. Él es integrante justamente y economista del MATE, este centro de estudios, que estuvo realizando un informe hace pocos días, que se puede ver en Infomates y estuvo publicado y salió también por varios medios, acerca de lo que ha sido la pérdida del salario para los laburantes, tanto del sector público como del sector privado, a partir del gobierno de La Libertad Avanza. ¿Qué nos podés contar un poco de eso, Lavín, para la gente que está del otro lado que no haya visto ni escuchado? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos viendo desde que empezó prácticamente el gobierno es una importante pérdida salarial. Vamos a hacer un poquito de historia muy rápida, muy brevemente, pero la devaluación que hace este gobierno apenas asume es muy fuerte y eso genera una fortísima inflación. Estamos hablando de diciembre de 2023, enero, febrero de 2024. Y ahí los salarios en general no acompañaron esa inflación y perdieron. Claro. Y sí hay que decir que en la segunda mitad de 2024 ciertos sectores salariales, digamos, del sector privado, con capacidad de negociación, con paritarias abiertas, con sus propias presiones, lograron recuperar algo de salario perdido. Cuando hablamos de recuperar lo perdido, estamos hablando siempre en términos de poder adquisitivo. Es decir, no es que sea más o menos en cantidad, siempre es más, porque hay inflación, siempre aumentan los sueldos. La cuestión es si le ganan o no le ganan a la inflación. Exacto. Entonces hacemos esta competencia de precios, salarios. Bueno, lo que viene ganando son los precios. A pesar de que la inflación haya bajado un poco, bueno, conclusión, pero para seguir y hacerla corta, todo 2025 esto no pasó más. A partir de este año se estancaron las mejoras. Esto en el sector privado. En el sector público el recorte es brutal. Claro. Vamos a empezar a ponerle un poco de números. En el sector público, al principio pierden los trabajadores y trabajadoras del sector estatal, nacional, provincial, municipal, es decir, de todos los niveles de la nación, 25% de poder adquisitivo en 2 meses. Es muchísimo. Es la cuarta parte, es el doble del famoso recorte de 13% que había tenido Patricia Bullrich en los años. Claro. Doble. Es brutal el recorte. Y a partir de ahí una recuperación de 2-3 puntos y se queda. Es decir, hoy por hoy el salario de trabajadores y trabajadoras estatales está 20-22% abajo en promedio en términos de poder adquisitivo, 22% menos que lo que estaba en diciembre de 2023, que tampoco es que era el mejor de los escenarios posibles. No, tal cual. 22% abajo de eso. Claro, cuando empezamos a pensar en números, ¿cuánto es esto? ¿Cuánta guita representa? Bueno, supongamos que vos tenés un salario, para que se entienda la lógica que voy a explicar, 1.000.000 de pesos ganás, pero en realidad te faltan 200.000 más o menos para compensar lo perdido, lo que no cobraste, porque cobrabas en diciembre de 2023. O sea, tu sueldo debería seguir siendo 1.200.000 y es 1.000.000. ¿Eso Exacto, en el último año, Lavín? O sea, esto es 1 año y medio, pero esto lo que yo te digo es un mes. Ahora, el mes pasado también te faltaron 200 claro, lucas. eso dijo. Y el mes anterior otras tantas. Si empezamos a hacer esa suma, un trabajador del Estado, hay 8 millones de pesos, 8 millones de pesos que no cobró, que debería haber cobrado para sostener el poder adquisitivo de diciembre de 2023. ¿Está más o menos clara la idea? Sí, se entiende. Entonces son 8 palos que no están en cada bolsillo de cada trabajador o trabajadora del Estado desde 2023 a esta parte. Son billones de pesos que no están circulando en la economía. ¿Qué pasa con los trabajadores del sector privado? Bueno, la realidad es muy heterogénea, muy diversa, muy diferente. Por supuesto, cuando miramos un promedio, al promedio decimos, bueno, hay 5% que está por abajo en el sector privado, más o menos hoy. Fue menos, en este gráfico ahí se ve que hay una caída muy fuerte al principio del gobierno y después hay una recuperación y después que la línea verde que está en el gráfico hay una continuidad, un estancamiento y ya no hay más recuperación. No le vuelven a ganar las paritarias a la inflación. ¿Qué hay que decir de esto? Que son millones, diría billones de pesos, que no están en los bolsillos de los trabajadores y por lo tanto no están en el consumo, no están en los restaurantes, no están en los bares, no están en la roticería, En la calle, no están en los almacenes del barrio, no están en los supermercados, no está en la ropa, no está en el consumo y por supuesto esto es lo que nos hace vivir una importante recesión en este momento. Claro. Nadie vende nada, si le hablas con un comerciante te dice que no vende y si hablas con un industrial te dice yo no invierto. Claro. ¿Para qué voy a invertir en producir más si nadie me va a comprar? Entonces no tenemos inversión, no tenemos consumo, no tenemos gasto público.
Bueno, efectivamente no tenemos ninguno de los componentes que hacen dinamizar la economía nacional. Exacto. Un poco larga la explicación, pero No. Economía congelada, ¿no? Congelada. Una cosa así. Sí, congelada y sin posibilidad clara de una salida, porque este gobierno es muy del plano de las ideas. Vieron que siempre el gobierno está en esto de las ideas de la libertad, las expectativas del mercado, el futuro. Siempre está como en una lógica muy idealista, podríamos decir, pero en la lógica materialista no hay nada. O la cuestión de la macro corregida, entre comillas, vos nos dirás, pero que en la micro, en la economía real, la economía palpable para la gente, como estás diciendo, el consumo, la ropa, etcétera, no se mueve. Te hago una consulta respecto a esto que estás contando, Leví. ¿Cuál es la relación con la situación del dólar? O mejor dicho, ¿esta situación que vos estás contando tiene que ver con la estabilidad del dólar o pasa por otro lado? Tiene que ver, porque efectivamente este gobierno apuesta a un tipo de cambio, a un dólar planchado, para que eso no se traslade a precios. Este gobierno sabe que si aumenta mucho el dólar, esto se traslada a precios, viene un proceso inflacionario. Entonces, para evitar la inflación, contiene el dólar. Claro. Este dólar ahora está barato para algunas personas que les sobra pesos, digamos, pero que son una minoría, pero en realidad hace que todos los precios argentinos estén muy caros y los salarios no acompañaron este proceso de precios. Entonces tenemos una Argentina que está barata en dólares y le permite traer las cosas importadas, con lo cual ninguna industria nacional puede competir con el importado y estamos viendo la destrucción de la industria nacional, 275.000 puestos de trabajo perdidos entre público y privado, esta baja de consumo que vemos, todo para sostener el dólar. Y claro, hay una clase media alta o una clase alta, un 10% de la población, digamos, que vea este dólar barato y que lo vemos, que se está yendo a Miami a mitad de año, o a Europa o a Brasil en las vacaciones con el dólar barato. Pero bueno, justamente este dólar barato tiene como consecuencia todo esto que te digo, una industria que no funciona, un consumo carísimo, claro, y sobre todo salarios que van a la par del dólar. Entonces, es como parece contradictorio, pero no lo es tanto, es parte del modelo. Lavín, en la descripción que haces y a partir también de los números que arroja el informe, no se le ve mucha salida a esto. Digamos, si esto continúa en este rumbo, uno encuentra que la cuestión va cada vez peor. Y se habla que toda la soga que Estados Unidos está dándole al gobierno, etcétera, tiene como objetivo las elecciones del 26 de octubre, o por lo menos los que no entendemos tanto de economía, creemos que en realidad es salvataje para llegar justamente con este dólar que vos mencionabas por el tema de inflación. Y de lo que se habla, o casi que se da por hecho, es que hay una devaluación inminente a partir de lo que pase el 26 de octubre. ¿Eso es realmente así? Y siguiendo más o menos lo que vos argumentabas, o sea, se viene una caída más todavía del salario de los y las trabajadoras de este país. Y lo más probable, lo que estamos viviendo ahora es el salvataje, que es la estación, digamos, número 10 de lo que va de este modelo. Primero fue un blanqueo que hizo que entre en dólares, o sea, permitirle a los que evadieron los dólares que los pongan en blanco sin pagar impuestos. Después se fue al Fondo Monetario, se pidió $1 a los ojeros, bueno, me estoy olvidando alguna, entró plata de Fondo Monetario y de otros organismos internacionales, ahora se va a Estados Unidos, ya vamos enumerando un montón de situaciones donde siempre se reclaman más dólares, que es más endeudamiento, para sostener este tipo de cambio. ¿Y todo para qué? Sí, efectivamente, para trabajar como si el país terminara el 26 de octubre, como si el 27 de octubre no tuviéramos que levantarnos a trabajar y que no tuviéramos que seguir adelante con nuestras vidas. Y es un 27 de octubre donde no sabemos si va a haber una devaluación. Yo no puedo arriesgar a decir que sí va a haber. Todo indica que sí, pero al mismo tiempo el gobierno necesita en un punto sostener la idea de que, bueno, con el apoyo de Estados Unidos lo va a mantener, entonces va a jugar para que después del 26 no se vaya, no haya una devaluación, porque, bueno, no es parte de su idea, pero, bueno, por ahí el mercado, como se dice habitualmente, le da el brazo a torcer y, bueno, es difícil pronosticar, sinceramente, porque es un escenario complicado. Todo el mundo dice que va a haber una devaluación y es un escenario posible, pero no es el único. El gobierno también puede ser que lo sostenga. Supongo no me animo. Está bien. Supongo, Laví, y para ayudarte un poco también ahí, supongo que también tiene que ver con lo que pase con el swap que está prometiendo el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Si llegan
antes del 26 de octubre, que pareciera, esto a título personal, pareciera difícil, estamos a 12 días, pero bueno, quizás el tío Sam, mande unos dólares antes de las elecciones. Pero digo, aprovecho a preguntarte sobre eso, ¿qué especulás respecto a este préstamo que se está tanto anunciando y que ahora Milei en este momento está con Trump en Estados Unidos, si va a mejorar o estabilizar o calmar momentáneamente la situación o si puede ser más nafta para el fuego, ¿no? Es que es más de lo mismo. Si entra, es otra vez unos días de tranquilidad. Fíjate que el dólar soja de la semana pasada, que eran 7.000 millones de dólares, un número importantísimo, y duró 10 días, 8 días. Bueno, 20 puede durar un poco más si entra el swap de 20. Y la pregunta es en el medio, ¿qué perdemos? Claro. Por ejemplo, Exacto. con el adelanto de exportaciones de la otra vez, se perdió recaudación impositiva por aproximadamente 1.500 millones de dólares. Un número brutal, digamos, un número que excede todos los Garrahan y todo un montón de cosas de las que venimos hablando, de las que supuestamente no hay plata, a las que se renunció a cobrar esos impuestos para que entren los dólares que iban a entrar de acá a diciembre. Uh-huh. O sea, no es que los dólares iban a entrar en 15 años, era como decir, bueno, adelanten 2 meses los dólares, 2 meses, y eso le costó al Estado 1.500 millones de dólares en este caso, para ponerlo en dólares para más o menos. Entonces ahora puede entrar esto y efectivamente va a calmar el mercado, pero el modelo es el mismo. Claro. O sea, es simplemente seguir hasta la próxima escalada, donde de acá un mes y medio, 2 meses de vuelta se quede sin dólares y otra vez ya no sea manguearle plata al tío Sam, sino, no sé, regalar Formosa. Sí, totalmente. Lavín, uno en Argentina ha crecido y más o menos sabe que es medio cíclico la cuestión en Argentina, tenés esos ciclos de tanta cantidad de años de prosperidad, viene el tortazo, arrancamos de vuelta, tanta cantidad, viene el tortazo, pero duraban 6 años, 8 años, 10 años. Ahora pareciera como que eso se aceleró y todo sucede en meses, ¿no? O por lo menos uno tiene esa sensación. Te pregunto, ¿esto es realmente así, digamos, como que ya hay una cuestión de velocidad en esos subidas y bajadas del país a partir del factor dólar, del factor cuánto vale la calidad de vida, cuánto es el salario mínimo que se necesita, etcétera? Sí, hay algunas cosas que están empezando a ser más estructurales, o sea, hay cosas que efectivamente el dólar todo el tiempo estamos en la misma discusión, pero estamos viendo la cuestión salario y la cuestión salario se está volviendo estructural, en el sentido de que los salarios que quedaron, las jubilaciones que quedaron, no están moviéndose. Claro. O sea, hoy quedamos con salarios que son más bajos que los de 2023, que ya decíamos que no eran tan buenos, los salarios del sector estatal y las jubilaciones destruidas, o sea, volvemos a la idea de que un trabajador estatal es pobre, más pobre que maestro de escuela, se decía cuando yo era chico, y volvemos a esto, porque efectivamente los maestros de escuela que habían tenido un salario mejor, los docentes universitarios, los investigadores, todo el personal del Estado en general que tenía un sueldo digno, ahora no lo tiene más, y así están vaciando el Estado, ni que hablar. Entonces estamos estructurando o haciendo como fuertes ciertas variables que son variables que nos afectan la vida cotidiana, la variable salario, ni más ni menos, las jubilaciones. Y por otro lado, este ciclo permanente que estás indicando vos, muy bien, que es, bueno, todo el tiempo hasta el siguiente aspecto, esperando un futuro que no llega nunca, porque además, o sea, Milei apuesta a que Vaca Muerta traiga dólares, a que el litio traiga dólares, ahora Open ahí que ponga plata. Digo, siempre son como quimeras de mediano, medio largo plazo. Y en el largo plazo, como dijo John Maynard, que en el largo plazo estamos todos muertos. Es una exageración. Sí. Pero claro, mientras esperamos el largo plazo, mientras llegamos a ser Alemania, se nos va la vida, digamos. Totalmente. Y se nos va la vida porque efectivamente entre las ideas de la libertad y Alemania, porque viste, el discurso es, las ideas de la libertad nos van a llevar a ser Alemania en 40 años. ¿Y en el medio qué pasa? En el medio se nos va la vida. ¿Qué política pública hay para que vivamos mejor? ¿Cómo vamos a tener garantizada la salud, la educación, la ciencia, el arte, la cultura, el deporte, todo lo que nos hace, lo que nos convierte en una nación, lo que nos da orgullo nacional, lo que nos hace Argentina? Total. ¿A dónde está eso? Está olvidado. No está en ningún lado del discurso de Milei. La verdad que es muy triste pensar que vamos a ser Alemania, insisto con esta metáfora, que me parece horrible además. Pues yo quiero ser Argentina, no quiero ser Alemania. Totalmente. Bueno, en el medio, ¿qué pasa? Y bueno, no está claro y no lo escuchamos a Milei decir nada y no lo escuchamos a Caputo decir nada, simplemente no. Vamos a los mercados, a su libre albedrío, a su orden espontáneo y nos va a llevar.
Y ahí una pregunta, contestámela no tanto como economista. A ver, así, porque me gustó esto de somos todos argentinos. Y queremos que salga adelante Argentina. ¿Quién se está beneficiando? Porque estamos diciendo que los trabajadores no, las pymes tampoco, no hay consumo, nos estamos endeudando. ¿Quién se está beneficiando? ¿Y se puede sostener si se están beneficiando 2 o 3 nomás? ¿Esto es sostenible? Sí, es difícil. Se está beneficiando la gente que tiene, digamos, hay sectores que tienen más liquidez, más. No hablo de los bancos que tienen liquidez, quiere decir que tienen plata en efectivo y que les sobra plata, que se están comprando dólares baratos. Hablo de empresas que en vez de invertir compran dólares baratos y las tienen y con eso están tipo, haciendo plata. Ciertos sectores de clase media alta que efectivamente sí están ganando la inflación porque diferentes negocios sí están más o menos estructurados con esto. Y básicamente lo que estamos haciendo es una sociedad cada vez más desigual. Una sociedad más parecida a Latinoamérica en general, digamos, a la desigualdad que tenemos en Paraguay, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Panamá, digamos, vas a esas sociedades, a veces te las ponen como ejemplo, mirá cómo crece Paraguay. Bueno, Paraguay es sumamente desigual. Claro. Paraguay tiene una minoría, un 10% rico y 90% pobre, no hay clase media. Bueno, y la Argentina, si algo la caracteriza históricamente, fue la pujanza y la fuerza de una clase media que incluye al 70% de la población, porque están las clases medias populares, la clase media, pero que. Y esto se está perdiendo. Entonces, esta sociedad desigual también es una sociedad mucho más fea para vivir, más horrible. Es una sociedad donde inestable, una minoría la pasa bien y vive con un nivel de vida europeo, sí, sí. donde además se va a Europa y la pasa en avión y saca fotos en el Instagram desde lugares que uno ni sabe que existen. Y de repente un 90% que nada, o sea, ve el Instagram del otro, ¿viste? Se la pasará viendo cómo el otro sube la foto, pero es horrible vivir así, digamos, una sociedad donde efectivamente es un grupo una sociedad que rota. la pasa bien y los demás la vemos pasar desde. Sí, sí, totalmente. Lavín, te hago la última, por lo menos de mi parte. El otro día trascendió, no, se vio en los canales de televisión, más precisamente en La Nación Más, hacen un análisis, está hablando un economista acerca de los dólares que supuestamente prestaría el Tesoro de Estados Unidos y se le escapa a Rossi decir, pero entonces estamos intervenidos, o sea, el dólar lo mantiene el Ministerio de Economía de Estados Unidos en vez del de Argentina. ¿Realmente hemos cedido hasta ese nivel? ¿Ya estamos en esa situación, Lavín? ¿O todavía queda un poco más de fondo de olla? No, puede haber más fondo de olla. Mira, siempre me acuerdo la anécdota de que contaban cuando Néstor Kirchner paga la deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo primero que manda a hacer es quitar la oficina que tenía el Fondo Monetario Internacional en el propio Ministerio de Economía. O sea, fíjate que hasta la década del 90 y hasta creo que fue 2004 por ahí, teníamos al propio fondo metido literalmente en el Ministerio de Economía, no simbólicamente, literalmente. Estaban ahí los tipos. Bueno, los mandaron a echar, cerraron la oficina, qué sé yo. Bueno, todavía no sé si están en el Ministerio de Economía, sinceramente no lo sé, pero tranquilamente podemos volver a eso y no, me parece que no falta mucho y que hoy por hoy está pasando sin la oficina física ahí en el ministerio, pero bueno, casi que está pasando porque efectivamente el que está haciendo las declaraciones es el ministro de Economía de Estados Unidos, lo que ellos llaman el secretario del Tesoro. El ministro de Economía de Estados Unidos hace declaraciones sobre Argentina, la secretaria general del Fondo Monetario hace declaraciones sobre Argentina, sobre política económica y qué vamos a hacer. Es una pérdida brutal de nuestra autonomía nacional y de nuestra soberanía, me parece. Sí, tremendo. Nos debería dar mucha vergüenza esas declaraciones, pero sobre todo mucha más vergüenza de cómo el gobierno después acata decisiones, ¿no? Porque recordemos que lo de las exportaciones, retenciones, se cortan las retenciones y se cortaron las cortaron de un momento a otro, ¿no? Fue como una orden acatada, ¿no? Bueno, Laví, te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy buena la nota. Estaremos al tanto de lo que sucede en estos días. ¿Dónde se puede leer todo esto, Lavín, para la gente que está del otro lado, sepa también buscar la data y tenerla ahí presente? Bueno, sí, gracias. Nuestro equipo se llama Mate. Y nuestras páginas y nuestras redes sociales son Mateconomía, con una sola E. Mateconomía, mateconomía.com.ar, sino en Instagram, Mateconomía, y en Twitter, X y Facebook también, Mateconomía. Yo recuerdo y aprovecho a hacer a difundir un poco el laburo de Mate, que recuerdo que leí un muy buen informe sobre el endeudamiento argentino, el endeudamiento histórico, y realmente es muy bueno. Vayan, busquen el informe que hicieron desde Mate.
Que realmente Lo vamos a tener fuerte. pendiente para la próxima que hablemos con Lavín, que nos haga hacer un poco, porque también otra cuestión es la deuda de Lavín, que ahora por cuestión de Esto tiempo continúa. tenemos que cerrar, pero también pareciera que estamos inmersos en esa y somos de los pocos países donde solamente pareciera que la deuda con organismos internacionales es la Sí. posibilidad, ¿no? de expandir. Ahí está nuestra página. Sí, la Bien. deuda es un tema que lamentablemente está fuera de agenda y que este gobierno está condicionado. Este gobierno está condicionado por la deuda y también lo estuvo el anterior. Básicamente la deuda grande se tomó en el gobierno de Macri Claro. y Sí. dejó muy condicionado al gobierno de Alberto Fernández. Lo dejó muy condicionado. Que y esto negoció también mal. que negoció mal, pero, Mm. digo, pero que quedó atrapado en la necesidad de esa negociación. Y este gobierno también es de alguna manera víctima de ese endeudamiento de Tienen Macri, el lomo. hecho por Caputo, que es el mismo que está hoy con el presupuesto. Mirador de la actualidad del trabajo y la economía es la sigla de Mate. Sí, señor. Excelente, Lavín. Un abrazo grande desde acá, muy amable. Gracias. Un abrazo, gracias, hasta la próxima.